Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Es jueves. Cada jueves, hermanos, con la bendición de Dios estamos aquí teniendo una transmisión para estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a escuchar un canto más, hermanos, muy conocido por la mayoría en cuestión de la iglesia. Escuchamos una alabanza más en cuanto para Dios. Hermano, buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias a Dios, hermanos, que nos permite estar en este jueves, como cada semana, para estudiar la bendita palabra de Dios. La Iglesia de Cristo, que se reúne en la colonia Vista Hermosa, les envía un saludo a nombre de mis hermanos, su servidor José García Peralta. Hermanos, hay una pregunta importante que muchos hoy están tratando propiamente de encontrar una respuesta. Y prácticamente, hermanos, la pregunta que podemos hacer en esta tarde, que está en el video, ahí en la página de la Iglesia de Cristo, y la pregunta, hermanos, tiene que ver, ¿qué va a hacer Cristo cuando venga la segunda vez? Aún incluso, hermanos, algunos de la Iglesia de Cristo, hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, aún tienen algunas confusiones propiamente con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer? Hay muchas personas, hermanos, que dicen que viene a juzgar. Sí va a juzgar, pero no viene a eso primero. La otra, que están algunos denominacionales pensando que Cristo viene a la tierra para establecer el milenio. Y que Cristo propiamente, dicen ellos, los amigos que son denominacionales, que el Señor Jesucristo establecerá su reino por segunda vez en la tierra. Mi hermana Lupita Navidad, saludo mi hermana, que Dios le bendiga. Y gracias, hermanos, por acompañarnos. Poco a poco algunos hermanos irán agregándose a este estudio de la palabra de Dios que la Iglesia de Cristo invita, hermanos, a poder reflexionar. Con la Biblia, obviamente, ¿a qué viene Cristo? No lo que yo creo, no lo que alguien piensa, no lo que un video dice, sino propiamente lo que la Biblia, la bendita palabra de Dios nos dice. Cristo, ¿a qué viene? Bueno, hermanos, y obviamente el Nuevo Testamento, todo a través del Nuevo Testamento tenemos el testimonio del mismo Señor Jesucristo, de los ángeles, del Espíritu Santo, en el sentido de que Cristo sí viene por segunda vez. Y es lo que yo creo, hermanos, según mi apreciación, parece que a la iglesia se le está olvidando la venida del Señor. Recuerden que Pedro dice que cada día está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, en Juan 14, versículo 3, Evangelio según Juan, capítulo 14, en el versículo 3, el Señor Jesucristo dijo: si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, dijo el Señor. Buenas tardes, hermana Mari. Creo que mi hermana Mari por ahí no me alcanza a ver. Hermanos, discúlpenme tantito, pero pues ya estamos conectados, hermanos, transmitiendo. Y mi hermana Mari no me alcanza a mirar allí en el chat. Déjenme mandarle un mensaje a mi hermana Mari, solamente para avisarle. Ella es una hermana que siempre está con nosotros en la transmisión. Probablemente la hermana no me haya encontrado, tal vez, pero ya le mandé un mensaje, ya está mi hermana Mari. Hermana Mari, no la hallaba, pero ya vi que ya está conectada. Mi hermana Lupita Navidad también, y gracias a Dios por la compañía, por la gentileza de acompañarnos en esta transmisión. Dios les bendiga. Hermana Mari va llegando. Hermana, estamos comentando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Eleazar García, mi hermano, aquí en Altamira, Tamaulipas, también nos acompaña. Gracias, hermanos, por su compañía.
Y fíjese qué interesante, hermanos, porque sí es importante que la iglesia no olvide a qué viene Cristo. Connie Galván, bienvenida también. ¿A qué viene Cristo, hermanos? ¿A qué viene? Ayer preguntaba yo ahí en la congregación, porque hablamos de este estudio también. Inmediatamente los hermanos vienen a juzgar. Bueno, el juicio todavía no es. Perdón, según la palabra de Dios, hermanos, la pregunta es, ¿a qué viene Cristo? Vaya conmigo a la carta de los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses. Por favor, abra su Biblia conmigo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15 en adelante. Contesta la pregunta, ¿a qué viene Cristo? Primero, ¿a qué viene? ¿Cuál es el interés del Señor cuando venga a la tierra? ¿Qué es lo primero que va a hacer? La mayor parte de la gente está muy equivocada al pensar directamente que viene a juzgar o que viene a establecer su reino o que viene a diferentes formas, hermanos. Pero mire, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, a esto viene Cristo cuando venga por primera vez. Hermana Marisela Gutiérrez, qué bueno que nos acompaña también desde Matamoros, Tamaulipas. Gracias, hermana, por su compañía. Mañana, si Dios lo permite, mis hermanos, mi esposa y yo, estaremos viajando a la ciudad de Matamoros. Estaremos allá con mi hija Valeria. Nos vamos a reunir con los hermanos de la congregación Francisco y Madero. La congregación donde estuve 6 años predicando, del 2011 por ahí a 2017, estuve trabajando con los hermanos y una estancia muy agradable con los hermanos allá en Matamoros, Tamaulipas. Pregunta, ¿a qué viene Cristo? Respuesta. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y miren lo que dice la Biblia, porque si creemos que Jesús murió y también resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga esto, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor. Perdón, que habremos quedado, me equivoqué, perdón. Dice, los que vivimos, que habremos quedado, que ahí estaremos, si Dios lo permite, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, viene Cristo y si estamos vivos, no vamos a morir. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Hermanos, y luego dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pregunto, ¿a qué viene Cristo cuando regrese la segunda vez? Hermanos, no es verdad, acuérdese, hay un orden. Los hermanos regularmente pensamos que viene a juzgar. No. Lo primero que viene a hacer Cristo es viene por su iglesia. Hermana Elsa Hernández, Dios le bendiga, mi hermana, qué bueno que nos acompaña también. Cristo viene por su iglesia. Viene por los salvos que todavía viven. Claro, dice el pasaje, primero se va a llevar a los que durmieron en él y luego nosotros los que hayamos quedado, que todavía estemos vivos, no precederemos, no vamos a morir. Porque el versículo dice también que seremos transformados, el versículo 17. Mi hermano Alfredo, también José Garrido, también de Matamoros. Gracias, hermano de allá de Matamoros, por acompañarnos en esta tarde calurosa de Tampico Madero. Altamira, hermanos, donde está un poquito bochornoso ya. Pasaron las lluvias, pasó el fresco, pero ahora viene un poquito de calor. Hermanos, mi hermano Alfredo, mi hermana Elsa, pregunto, es el estudio. ¿A qué regresa Cristo cuando venga por segunda vez? ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo en la segunda vez? No es verdad que viene a juzgar, no es lo primero. Va a juzgar, sí, pero no es lo primero que va a hacer. Según la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4,
Del versículo 13 en adelante hasta el versículo 18, la razón de la venida de Cristo es que viene por su iglesia. Viene lo que dice prácticamente en el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hermanos, Cristo viene a tomar o a llevarse a su iglesia. A eso viene. Es lo que dice Pablo justamente en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, entonces acuérdense bien, cuando Cristo regrese la segunda vez, sí viene porque viene el juicio. Pero la primera intención del Señor es llevarse a los suyos. A eso viene Cristo, a tomar a su iglesia, arrebatarnos, dice el apóstol Pablo. Seremos arrebatados, no raptados. Quita esa palabra. Todas las denominaciones, hermanos, sectarios, ponen la palabra propiamente que no es la correcta. No es, hermanos, que el Señor viene a raptar, porque raptar es robar. Rapto es robo. Él no viene a robar. Él viene a tomar, a arrebatar, a tomar lo que le pertenece a Él. Por eso, hermanos, la gente se equivoca al interpretar la Sagrada Escritura, porque toma mal los contextos y repite los errores de otros, en lugar de irse a leer lo que las Sagradas Escrituras dicen. Hermanos, entonces, ¿a qué viene Cristo? Bueno, le aclaro. El estudio se llama Lo que Cristo no hará cuando venga por segunda vez. Así se llama el estudio. Lo que Cristo no hará cuando venga por segunda vez. Pero quise aclararle a lo que sí viene para decirle después a lo que no viene. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a ir a Dios, hermanos, primeramente en oración. Acompáñenme a orar. Le damos gracias, amoroso Dios y Padre Celestial, porque nos permite tener esta cita en este jueves 6 de la tarde. Una cita como iglesia en diferentes lugares, mis hermanos, que ahora nos podemos reunir para alabarle, glorificarle, Padre, estar en su presencia, para escuchar también su consejo eterno que tenga para nosotros. Rogamos, bendito Dios, que nos hable, que usted abra nuestro entendimiento y que nuestro entendimiento sea siempre enseñado por usted, aclarado por su palabra y guiado por el Espíritu Santo, para que tomemos las cosas correctas de su bendita palabra. Gracias por mis hermanos al estar aquí, y rogamos, Dios, que sea usted siempre nuestro Maestro, porque Cristo así enseñó, por Dios serán enseñados. Gracias, Padre, por esta bendición, y quédese con nosotros, porque usted es nuestro invitado de honor. Se lo suplicamos todo en el bendito y dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermano Adán Zambrano también nos saluda, hermano. Saludos también, mi hermano. Gracias por acompañarnos y compartir también estos videos. Hermanos, ¿a qué no viene Cristo? Ya le aclaré a qué viene. Primero, viene por su iglesia. Pero lo que no va a hacer, a lo que no viene Cristo, oiga bien esto y tome las notas. Le pido de favor que tome notas, o quiere el bosquejo, pídamelo. Pero necesito que quede bien orden lo que vamos a decir, porque acuérdese, este video se va a quedar grabado. Y lo que se dice aquí es justamente lo que yo tengo en mis notas. Bueno, hermanos, definitivamente la Biblia dice que Cristo viene y no nos queda duda. Hechos 1:11. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice que aquellos varones que estaban de vestiduras blancas atrás de los apóstoles, les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús le dice a los apóstoles y a los discípulos que ha sido tomado de ustedes al cielo. Así regresará como ustedes le han visto ir al cielo. Le dijo a los apóstoles hace 2000 años. Así como lo vieron, así va a regresar. Hermanos, en Hebreos 9:28, carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28, y le tengo que mostrar varios pasajes de la Biblia para que usted
confirme la enseñanza de esta tarde. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero mire lo que dice: aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Cristo ya no viene a salvar. Cristo regresa, pero ya no viene a dar oportunidad ni a usted, si no está bien con Dios, ni a los infieles, y si yo no estoy bien con Dios. Ya no, hermanos. Por eso dice: Cristo aparecerá por segunda vez, pero sin relación al pecado. Ya no viene a dar salvación a los que no creyeron en Él. Pero dice: para salvar a los que le esperan. ¿A qué viene Cristo? A cumplir la promesa de la salvación. Hermanos, a eso viene Cristo. Por eso tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se ha especulado mucho y tanto sobre la segunda venida, que realmente, hermanos, por la misma necesidad de estas personas que erróneamente están enseñando la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos, es necesario que lo veamos como marca la Biblia. Eso es lo importante. Entonces, le vuelvo a repetir: ¿qué no va a hacer Cristo cuando venga por segunda vez? Número uno, Cristo no viene a establecer un reino terrenal. Número uno, Cristo ya no viene a establecer un reino terrenal. Hay muchas personas, hermanos, que hoy están pensando que cuando Cristo venga va a cumplirse el milenio, el Señor regresará a Jerusalén, se reedificará el templo, se volverán a establecer los sacrificios, el sacerdocio. Pero déjeme decirle algo: no hay pasaje de la Biblia que lo enseñe. No hay. Por lo tanto, hermanos, Cristo no viene nuevamente a sentarse o a reinar en Jerusalén por una razón. Él ya no viene a establecer un reino. Él ya tiene un reino. Y ese reino es la iglesia. Lea conmigo allá en Hechos capítulo 2, versículo 30. En Hechos capítulo 2, en el versículo 30 y el versículo 31, Cristo, hermano, fue resucitado para sentarse ya en el trono. Hay mucha gente, hermanos, que está esperando que Cristo venga para que reine. Pero según la palabra de Dios en Hechos 2:30, Cristo ya está reinando. Desde el día del Pentecostés, Cristo ya tiene su trono. Lea conmigo. Hechos capítulo 2, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, oiga esto, de la descendencia de David, Dios levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Cuando Cristo resucitó, Cristo ya está reinando. Ya tiene su trono, hermano, ya está sentado en su trono. Por lo tanto, hermanos, mucha gente ahora está pensando que Cristo va a regresar a establecer un trono. Pero evitan lo que la misma Biblia nos dice: Cristo ya es rey y Cristo ya está reinando. Hermanos, fíjese bien en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cristo ya está reinando. El reino de Cristo es la iglesia. Y por lo tanto, según la carta a los Corintios, Cristo entregará más adelante el reino al Dios y Padre. Ahorita lo vemos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Dice Hebreos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Cristo. Cristo ya está reinando. Hermano, definitivamente no hay manera el día de hoy de no ser tan falsos o tan faltos de preparación, de oración,
para interpretar una cosa totalmente fuera de un contexto de la Biblia. Están esperando un reino y la Biblia dice que el reino ya está establecido. Y la iglesia dice que Cristo ya está reinando. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 20. La carta a los Efesios, capítulo 1, el versículo 20, dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo ya está sentado a la diestra del Padre Celestial, y así lo vio Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando estaba muriendo. Juan el Bautista, hermanos, Juan el Bautista dijo que el reino de los cielos se había acercado. Dijo Juan el Bautista. Y luego, hermanos, el Señor Jesucristo le dijo a los 70, cuando los mandó, que predicaran diciendo que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Eso le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles. Pero también, hermanos, cuando el Señor enseñó a los apóstoles a orar, usted conoce el Padre Nuestro. Les indicó que oraran, tuyo es el reino y tuyo es el... Perdón, venga a nosotros tu reino. Entonces, por eso los apóstoles oraban para que viniera el reino, porque todavía no estaba. Cosa que la Iglesia Católica, el día de hoy, hace en su oración pidiendo que venga el reino, cuando oran el Padre Nuestro literalmente, pero que prácticamente el reino ya se estableció. Ni usted ni yo debemos orar porque venga el reino, porque el reino ya llegó, ya se estableció y ya tiene 2000 años. Hermanos, entonces, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, Colosenses capítulo 1, en el versículo número 13 dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Y luego dice, hermanos, que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es el reino? La iglesia. Dios nos sacó del mundo, del reino de Satanás, del diablo. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estamos bajo la potestad de Satanás, sino ahora estamos bajo el reino de Cristo. Por eso que el diablo, hermanos, ya no tiene ninguna autoridad sobre usted. La tiene Cristo, porque Él es el Señor, Él es el Rey. Hermanos, y entonces es importante, primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 24. Este reino, hermanos, que la iglesia, también tiene su caducidad. Fíjese bien lo que dice Primera de Corintios 15, 24. Después de hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo, Pablo dijo, luego el fin. Pablo habla el fin de las cosas. Y luego dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién está reinando ahorita? Cristo. Pero cuando Cristo, hermanos, en todo caso, deje de fungir como abogado, porque en el reino está abogando, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, tenemos abogado para con el Padre. Pero ahorita Él está reinando y está abogando por usted. Pero hermanos, cuando entregue el reino, entonces Cristo dejará de ser abogado y entonces se convertirá en juez. Eso es lo que va a pasar. Entonces, hermanos, Cristo no viene a establecer un reino, porque es necesario que usted y yo entendamos que el reino ya está aquí. De hecho, nosotros formamos parte del reino. Somos los súbditos del rey. Y el rey es el Señor Jesucristo. Y nosotros le servimos. Hermanos, entonces, primera carta a los Corintios 15, 24. Luego, el fin, cuando venga el término de las cosas, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Hay un momento, hermanos, cuando va a terminar esto. Y fíjese bien lo que también, allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, pero vaya conmigo al siguiente versículo, al 25. En el versículo 25 de primera carta a los Corintios, capítulo 15,
dice que es preciso que Él reine, o sea, está reinando, pero va a reinar ¿hasta cuándo? Dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Hermanos, entonces es increíble justamente que la misma palabra de Dios ahora nos declara propiamente que Cristo ya no viene a establecer un reino. ¿Por qué? Porque Él ya está reinando. Nos dice la Biblia que, hermanos, Él reinará hasta que Dios ponga a todos los enemigos de Cristo bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Entonces, es hermoso saber que la palabra de Dios sí nos dice todo lo importante para usted y para mí. Así que gracias, hermanos, por acompañarnos. Si tiene usted alguna duda, con toda confianza puede hacerla. Estoy tratando de leer también sus mensajes. Agradezco mucho, hermanos, que compartan estos videos. Gracias, hermanos. Gracias por tener esta gentileza de acompañarnos. Saludos a todos, mis hermanos. Saludos. Gracias por comentarios. Dice mi hermana Guillermina Flores, ya compartí. Gracias, hermana, desde Marshall, Texas. Mi hermana María Rocío Palacios también. Oración por las familias Hernández Recio, Recio Palacios, Martínez Hernández, Sánchez Hernández, Hernández Sánchez, por su salvación, bendición y protección. Bueno, que Dios esté con ellos y que les ayude, sobre todo que redarguya los corazones para que tengan una buena obediencia al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Hermanos, entonces Cristo ya no viene a establecer un reino, que es lo que mucha gente dice hoy, porque el reino ya ha estado aquí desde hace 2000 años, del mismo día del Pentecostés. Pero recuerde una cosa, Cristo dijo en Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Y lo aclaró, si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos vendrían y me servirían. Hermanos, pero bueno, entonces acuérdense que Cristo no viene nuevamente a establecer un reino terrenal. De hecho, no hay un solo pasaje, ni uno, que nos diga que Cristo vuelve a la tierra y el pie del Señor vuelve a tocar la tierra. Ninguno. El único pasaje que leímos, prácticamente en la carta a los tesalonicenses, dice que vienen las nubes. Y Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Pero nunca dice que toca tierra. No hay pasaje. Si lo encuentra, hágamelo saber. Pero todos los pasajes de la Biblia, hermanos, dicen que Cristo viene en los aires y la iglesia, primeramente los que durmieron en Él, serán despertados. Y dice Pablo, luego los que hayamos quedado, los que todavía vivimos, seremos transformados. Y seremos arrebatados, tomados, no robados, arrebatados, y así estaremos con el Señor para siempre, dice el apóstol Pablo. La segunda cosa, mis hermanos, que Cristo no viene a hacer, fíjese bien, segunda cosa que Cristo no viene a hacer, Cristo no viene a exaltar a los judíos. Hay mucha gente, hermanos, que está pensando el día de hoy que Israel todavía es el pueblo de Dios y está dejando muchos pasajes de la Biblia, incluyendo la carta a los romanos que vimos la semana pasada, del capítulo 11, de muchos versículos que hablan que realmente el pueblo de Dios, hablando de Israel, déjenme decirle algo, Dios no le debe nada a Israel. Dios, hermanos, todas las promesas que Dios le dio a Israel, a través de Abraham, de Moisés, todo lo que Dios prometió, Dios se lo cumplió. De tal manera, hermanos, que el día de hoy Dios no les debe absolutamente nada. Y mire lo que dice la Biblia. Vamos a leer Josué 21:43. La pregunta, hermanos, es, ¿le debe algo Dios a Israel? ¿Se va a salvar Israel también? ¿O se salvará primero Israel que la iglesia? Aguas, cuidado con esto. Dice el libro de Josué 21:43.
Libro de Josué 21:43. Capítulo 21, versículo 43 al 45. Dice la palabra de Dios: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Oiga esto, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. No faltó palabra. Oiga, todo se cumplió. Es lo que dice Josué 21:43 al 45, mis hermanos. De tal manera que lo que Dios había prometido a Israel, según Josué 21:43, todo se cumplió. Todo. Es decir, Dios el día de hoy no le debe nada, absolutamente nada, a Israel. No le debe nada. Mi hermana Patricia, permítame, hermana, ahorita que terminemos, estaremos llevando en oración a sus familias. Claro que sí, mis hermanos, si tienen alguna petición, permítame terminar el estudio y luego iremos en oración y pondremos delante de Dios todas sus peticiones y todas nuestras necesidades, con todo gusto. Gracias, hermana. Entonces, Nehemías capítulo 9, versículo 8 también dice lo mismo. Nehemías 9:8. Hermanos, dice que Dios todo lo que había prometido a Israel, no le faltó promesa alguna. Nehemías 9:8, leemos. Nehemías capítulo 9, versículo 8. Dice el versículo 8: hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Dios había prometido aquella promesa que le dio a a Abraham, de sacarlo de la tierra de su parentela, y llevarlo a la tierra prometida. Pero fíjese que dice: cumpliste tu palabra. Estoy leyendo Nehemías 9:8. Cumpliste tu palabra porque tú eres justo. Hermanos, nuestro hermano Oscar Casanova también, Carinova Nova, ya nos acompaña también. Qué bueno, hermano, que nos acompaña. Y va a recordar que ayer estuvimos hablando de este estudio allá en la congregación Vista Hermosa, allá en la colonia que tiene ese nombre, Colonia Vista Hermosa, en Ciudad Madero. Hermanos, allí estuvimos adorando, bueno, el estudio bíblico propiamente, cantándole, glorificando a Dios y reuniéndonos como iglesia que somos. Hermanos, entonces, vuelvo al punto número 2. Cuando Cristo regrese, no va a exaltar a los judíos, por la razón sencilla de que Dios no hay nada pendiente para con ellos. No hay nada pendiente. Hermanos, entonces es un grave error. Acuérdense, Josué 21:45, todo se cumplió. Por lo tanto, hermanos, es un error gravísimo y fatal, o feo, hermanos, propiamente volver a las declaraciones o citar las promesas de la vida eterna y afirmar que todavía está por cumplirse esa promesa. Eso no es cierto. Eso no lo enseña la Biblia así. Hermanos, es cierto que hay profecías acerca de una restauración de tierra de Israel a la tierra, sí las hay, pero hay que buscarle la explicación lógica y bíblica. Hermanos, obviamente una promesa de restauración sí la hay, pero propiamente la tenemos justamente cuando Ciro promulgó el decreto que liberó a los israelitas, y lo encontramos ¿en dónde? En el segundo libro de las Crónicas 36:23. Hermanos, y ellos pasaron directamente bajo la dirección de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías. Allá fue la restauración. Hace muchos años, hermanos, aproximadamente 3,000 o 4,000 años, esa restauración fue la que se llevó a cabo. Hermanos, entonces, directamente recuerde que es importante recordar
Cuando la gran comisión, vayan y prediquen a toda criatura, prediquen a todas las naciones. La responsabilidad de la iglesia, mis hermanos, es también predicar para que los judíos se arrepientan. ¿Israel se va a salvar? Se puede salvar, siempre y cuando asuma ahora lo que Dios ha establecido. Ya no es la ley de Moisés. Ahora directamente, hermanos, estamos bajo la gracia. Directamente, hermanos, la carne no cuenta ahora en lo que concierne a la salvación. Ya no es solamente porque eres judío. No, porque la Biblia, hermanos, dice, ya no es, dice Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, ahora es el corazón. Antes era la ley, ahora, hermanos, es espiritual. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en la letra, no bajo la ley de Moisés. Hermanos, en todo caso, directamente dice claramente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, hermanos, estamos basados a la ley del amor, que es la gracia. Hermanos, increíblemente han distorsionado, despedazado la palabra de Dios y aplicado totalmente de manera errónea. Basta únicamente, hermanos, con oír los videos que ponen en internet. Y yo le comentaba a los hermanos, compartan videos, pero compartan videos de la iglesia de Cristo que estén basados en la doctrina, fundados, hermanos, obviamente en el fundamento de los apóstoles, en la doctrina de Cristo. Dice Primera de Juan, hermanos, en la carta, el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios y no tiene a Cristo. Hermanos, la iglesia de Cristo no puede hablar de cosas que no son, sino simplemente solamente la palabra de Dios. Y esto es lo que está enseñando la Biblia. Primero, Cristo, hermanos, definitivamente Cristo no viene a establecer un reino. Cristo no viene a exaltar a los judíos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, mis hermanos, ahora, claramente, hermanos, la pregunta de muchos hermanos, ¿Israel se va a salvar? Sí, pero siempre y cuando. Vamos a abrir la carta a los Romanos, por favor. Vaya conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 11. Y mire usted lo que dice Dios de Israel. En el versículo 14. Pablo, hermanos, Pablo dice, porque si en alguna manera, estoy en Romanos capítulo 11, versículo 14, lo leímos la semana pasada, dice, porque si de alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre, oiga bien, de alguna manera Pablo dice, yo pueda con la gracia, dice Pablo, provocar a celo a los de mi sangre. ¿Quiénes son los de su sangre? Los judíos. ¿Y sabe para qué? Para hacer salvos algunos de ellos. La carta a los Romanos, hermanos, le voy a ser sincero, no es tan difícil. Bueno, es un tanto difícil, pero no es imposible entenderla. Repito, porque si en alguna manera Pablo, como cristiano, ahora judío cristiano, pudiera provocar a celos a los de mi sangre, que ellos quisieran conocer a Cristo y hacer salvos algunos de ellos. ¿De qué manera ellos se iban a hacer salvos? Los judíos, hablando de Israel también hoy día. Claramente, hermanos, cuando estén solamente en Cristo Jesús. Porque ya no hay otra manera de salvarse. Por eso Cristo dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Hermanos, ¿creyere qué? Creyeran en Él, como el eunuco. Viene estudiando Isaías en el camino a su casa. El Espíritu Santo lleva a Felipe, le predica el Evangelio de Cristo, y aquel hombre dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Es lo que los judíos el día de hoy necesitan hacer si quieren salvarse. ¿Se van a salvar los judíos? Sí, dice Pablo, algunos de ellos. Pero siempre y cuando vengan a la fe de Jesucristo. Dice, porque si oiga bien, porque si su exclusión, ¿qué es la palabra exclusión? Cuando te sacan.
Estás jugando en un equipo de fútbol y te dice el entrenador, ¿sabes qué? Ya no te quiero aquí, estás excluido del equipo. O sea, te corrió, ya no estás ahí. Estás en una clase y te expulsan. Bueno, en todo caso, expulsado ya no pertenece a la clase. La expulsión, dice claramente, dice porque si su exclusión, Dios excluyó. Dice, es la reconciliación del mundo. Si Dios, hermanos, dio una forma de estar en Cristo y los judíos no quisieron, Dios lo sacó. Pero esto que Dios ahora estableció, dice claramente que dio la reconciliación del mundo, con lo que en el mundo anterior se conocía como gentiles. Hermanos, Cristo ya no viene a homenajear o a reconocer a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron ya su oportunidad y no la valoraron. Pero déjeme decirle algo y aplicarlo. Igualmente usted y yo. Si no aprovechamos la gracia, como muchas veces se está viendo, muchos cristianos, hermanos, estamos muy fríos, muy paletas. A veces le digo a los hermanos, ¿quién va a limpiar el edificio? Y, hermano, ¿quién va a hacer esto? Y yo digo, bueno, ¿dónde están los que dicen amén? ¿Acaso la casa de Dios, servir a Dios, hermanos, en cualquier sentido, no debería ser un privilegio y una prontitud para nosotros? Hermanos, yo veo una iglesia totalmente fría, congelada, apática, distante de las promesas de Dios. Y no deberíamos de ser así, deberíamos de ser fervientes en espíritu. Amén, hermano. Pero no, hermanos, vamos a hacer esto. Bueno, no todos, ¿verdad? Aclaro, no todos. Porque hay hermanos que sí son fervientes, fieles, y lo sé. Gracias a Dios, hermanos, porque la iglesia, la congregación Vista Hermosa, tiene hermanos fieles, que siempre están, como se dice, al pie del cañón. Hermano, vamos a hacer esto. Amén, hermano. Vamos a limpiar. Gloria a Dios. Pero qué bueno. Vamos a construir. Vamos a poner ventanas, arreglar el techo. Amén. Bueno, yo dije por algunos, ¿verdad? No por todos. Hermanos, entonces, termino con este punto número 2. Cristo no viene a exaltar a los judíos. Definitivamente, hermanos, déjenme decirle algo. En el versículo... Hay un pasaje, mis hermanos. Hay un pasaje directamente aquí en la carta a los romanos que dice, y se me escapó ahorita, que todo Israel será salvo. Eso es lo que estábamos leyendo ahorita, hermanos. Y se me escapó ese pasaje. Aquí lo tengo ya, permítame tantito. Hermanos, allá en Romanos capítulo 11, en el versículo... no es cierto, hermanos, discúlpenme. Versículo 26, 11:26. Quiero que escuche esto, 11:26, porque de seguro usted va a argumentar esto, hermano. Y entonces, ¿por qué dice, y luego todo Israel será salvo? Oiga esto. Y luego todo Israel será salvo. ¿A qué se refiere? Hermanos, no se está refiriendo al Israel terrenal, sino se está refiriendo al Israel espiritual. Está hablando de todos los salvos. Oiga bien esto. Dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, probablemente usted haya escuchado y muchos van a aplicar mal este pasaje. Y luego todo Israel será salvo. Hermanos, cuando la Biblia dice esto, en Apocalipsis, hermanos, allá en los primeros capítulos, dice que los 24 ancianos se quitan su corona y la ponen delante del Cordero que está en el trono. O del que está sentado en el trono, perdón. Se quitan la corona y la ponen en homenaje al que está sentado en el trono. Esos 24 ancianos, ¿quiénes son? Según la interpretación de algunos hermanos, que se escucha muy lógico, los 24 ancianos, hermanos, representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. 12 más 12, 24. Y para algunos hermanos dicen y creen, y yo también así lo creo,
que los 24 ancianos representan a los salvos de todos los tiempos. Eso representan los 24 ancianos que dan honra al que está sentado en el trono. Hermanos, pero bueno, les decía por aclarar, en capítulo 11, versículo 26 de la carta a los romanos. Si alguien le pregunta, hermanos, ¿y por qué dice que todo Israel será salvo? Bueno, porque realmente, si usted lee el versículo 25 de la carta a los romanos, capítulo 11, dice el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes, nos está hablando a nosotros, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, oiga esto, en parte. No todo Israel endureció su corazón. ¿De dónde viene la iglesia? De los 3,000 judíos que se convirtieron en Hechos capítulo 2. Y luego de los 5,000. Y luego de todas las multitudes que se convirtieron. ¿De dónde vienen? La carta a los hebreos, hebreos cristianos. Hermanos, obviamente los primeros que formaron parte de la iglesia eran hebreos convertidos a Cristo. ¿De dónde nos llegó la Biblia? Dice Isaías capítulo 2, creo que 2 o 3, versículo 2. De Sión saldrá la palabra de Dios. Hermanos, y todas las naciones correrán para ser enseñados, porque de Sión saldrá la ley. Hermanos, entonces es importante porque de Israel sí le debemos nuestro respeto, nuestras oraciones, nuestra gratitud. Le debemos como iglesia, porque a través de ellos Dios nos dio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Le debemos a Israel? Sí. Gratitud, le debemos oraciones y le debemos también respeto. Oremos por ellos. Y número 3, hermanos, y voy a terminar con esto. La tercera cosa, cuando Cristo venga, ya no viene a dar oportunidad a nadie. Ya no viene a dar oportunidad. Hermanos, entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice que Dios nos ha hablado ahora, bueno, anteriormente por los padres, por los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado solamente a través del Hijo. Entonces, la única manera, hermanos, de poder ser salvos es escuchar al Hijo de Dios. Mucha gente, hermanos, cree que probablemente cuando venga el Señor y veamos el final de los tiempos, el final de este mundo, creen que va a haber oportunidad de arrepentirse. Pero ya no viene Cristo a salvar. Cristo, leímos en primera carta a los tesalonicenses, hermanos, y en la carta a los hebreos, viene, pero ya no tiene relación con el pecado. Si usted no se ha arrepentido, no se ha bautizado, no ha vivido una vida fiel en Cristo, le animo que cambie. Venga Cristo. Y si ya está en Cristo, tome en serio las cosas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no le digo porque le quiera meter miedo, porque no es así. Le quiero animar a que hagamos bien las cosas para el Señor. Que si Cristo viniera en este momento, hermanos, y estuviéramos listos para irnos, digamos amén. Vámonos, ya estamos preparados. No sé qué está haciendo mucha gente el día de hoy, pero muchos seguimos buscando el camino de Dios. Hermanos, entonces, le vuelvo a aclarar, Cristo ya no viene a salvar a nadie. Dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como muchos lo hicieron y quedaron allá en el desierto. Hoy es el día de salvación. Hoy es necesario, hermanos, porque propiamente Cristo puede venir en 10 minutos, o puede venir en 24 horas, o puede venir en un mes. Pero ya no está lejana su venida. Cada día, dice la Biblia, está más cercana. Y si no estamos bien con Cristo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Necesitamos ser, hermanos, el siervo fiel, para que, hermanos, propiamente se nos llame y digamos como aquel canto, heme aquí, hermanos, y propiamente escuchemos aquella voz tan hermosa y nos diga, venid benditos de mi Padre, porque ya somos salvos. Hermanos, esa salvación en promesa que la tenemos se va a hacer realidad cuando Cristo venga. Ahorita somos salvos, sí, y tenemos las arras del Espíritu, pero la tenemos en promesa.
Cristo va a regresar. Cristo viene por nosotros. Y es necesario, hermanos, que el siervo sea hallado fiel. Que Dios, hermanos, nos ayude, pero déjenme terminar. Cuando Cristo venga, hermanos, el tiempo de oportunidad para salvación ya no existirá. Cristo no dará otro modo de salvación para los que no están preparados. Mi pregunta, hermanos, ¿está usted preparado? Si el Señor viniera en este momento, ¿usted sería con el Señor? Aproveche, valore su vida, porque realmente, hermanos, en aquel día, dice que muchos me dirán, Señor, Señor, en tus manos, en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y simplemente hay una palabra nada más, no os conozco. Quiera Dios, hermanos, que no sea usted y que no sea yo. Que realmente, mis hermanos, tengamos esa oportunidad de que hemos escuchado el mensaje de salvación y hay que vivirlo todos los días. 24 horas al día, 365 días al año. Vivir fieles a Dios. Para que cuando Cristo venga, mis hermanos, acuérdense, no viene a establecer un reino, no viene a exaltar a los judíos, pero tampoco viene a salvar, porque ya salvó. Y viene solamente por los que ya salvó. Por eso dice, hermanos, la carta a los tesalonicenses, que estemos preparados para irnos con el Señor. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por sus comentarios, por sus saludos. Hermanos, de verdad es una bendición poder compartir y poder estar, hermanos, trayendo esos estudios precisamente para edificación de usted y también de mi persona. Hermanos, de verdad agradezco mucho su gentileza. Mi hermano Alejandro Sánchez Vargas, Arturo Ábalos, gracias, mi hermano. Araceli Chique, Rafaela Rodríguez, Patricia Díaz, gracias, hermanos. También Adriana Vargas, Juani Galván, María Recio, Endecán Vega, Adán Castillo, Javier Villegas, mi hermano Javier de allá de la Ciudad de México, Julián Carmona, Lucía Yepes, José Medina Atoche, Elizabeth Perales, mi hermana Elizabeth, está pendiente el estudio. No se me ha olvidado, hermana, discúlpeme. Tengo 2 estudios pendientes. El estudio que nuestra hermana Elizabeth Perales me hizo conocer, y también tengo un hermano que no recuerdo ahorita, que no lo vi, que también me hizo otro pedido de estudio que también lo vamos a estudiar. Bien, hermanos, Gabriel López, Marcos Hernández, Adela Miguel Gutiérrez. Gracias, hermanos, de verdad. Agradezco mucho. Gracias, hermanos, porque pues siempre es una bendición poder compartir la palabra de Dios y animarnos al amor y a las buenas obras. Gracias, mi hermano José Garrido, desde Matamoros, Tamaulipas, mi hermano. Si Dios lo permite, por allá nos vemos. Hermano Dan Zambrano, ayer vi que estaba haciéndose su hemodiálisis, hermanos. Qué bueno que está bien. Dios le siga bendiciendo a mi hermano Dan Zambrano y siga bendiciendo también la salud de su esposa, que se lastimó su tobillo, está fracturada. Gracias, mi hermana Marisela Gutiérrez. Hermana Marisela, no sé de dónde es. Si Dios lo permite, mañana estaremos en Matamoros. Ojalá, hermana, poder saludarla y saber de qué congregación es y poderla verla ya. Vamos a estar, según mis planes, es en la mañana y en la tarde, media tarde, en la Francisco y Madero. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, creo que vamos a estar en la congregación Vizcaya. El día domingo de este fin de semana, con la ayuda de Dios. Primeramente, ore mucho por nosotros, hermanos, porque el camino todavía está en cierto riesgo, todavía está peligroso, pero queremos llegar a Matamoros con mi hija Valeria. Gracias, mi hermana Guillermina. Dios le mejore, mi hermana. Saludos también, Juani, María Recio. Pues, hay que hacer oración, hermanos, por mis hermanos que están pidiendo por ellos también. María Ochoa, buenas tardes, hermanos. Un favor, hermanos, de favor, déjenme de dónde saluda para yo hacer saber a los hermanos desde donde nos reunimos. Algunos lo conozco, otros no. Patricia Díaz Martínez, gracias, hermana. Bendiciones también para usted. Gracias también, hermanos, porque es una bendición, hermanos, estar con ustedes. Hermano Arturo Ábalos, qué bueno, hermano, verlo. Dios le bendiga. Mi hermana Guillermina Flores se mejore. Altagracia González. Dice mi hermana Patricia.
orando por nuestros hermanos, hermanitas enfermas, familias en conversas, hermanos que están separados del reino del Señor, que vuelvan prontamente al camino. Y bueno, hermanos, que Dios les permita tener esa recuperación. Que Dios lo permita, hermanos, de verdad. Janet Lordia, Patricia, gracias. Da una lista muy importante de hermanos que hay que orar. Elizabeth Perales, hermana, quedó pendiente, hermana, quedó pendiente. Muy seguramente el siguiente jueves ya estamos con el estudio que usted nos lo solicitó. Ana Daisy también pide una oración. Alejandro Vázquez, gracias, hermano, desde, no me dice, bueno, Javier Janet Lordia, bueno, está repitiendo algunos mensajes, hermanos, gracias. Bueno, Señor les bendiga a todos, hermanos. Sí, pues estoy buscando tal vez, Patricia del Salto, Jalisco. Ah, qué hermoso, hermano, Jalisco. De Piedras Negras, Elizabeth Perales, gracias, mi hermana. Janet de Lordia de Arizona, en Estados Unidos. Mi hermana Ana Daisy desde El Salvador, orar por ella, por mi canilla derecha, por su pierna. Claro que sí, hermana. Aurora Alcocer desde Chetumal, acá en el sur. Gracias, Marisela de Vizcaya. Bueno, primeramente Dios, hermana, por allá la saludaremos el domingo por la tarde. Allá estaremos allá. Qué bueno, hermanos, qué bueno. Mi esposa, dice el hermano Arturo. Mi hermana Adela también nos acompaña. Saludos para mi hermana. Bueno, muchos saludos, hermanos, para todos ustedes. Y que las bendiciones de nuestro Padre Celestial esté en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos, hermanos. Y todas las oraciones que están aquí, por favor, apóyenme también a orar por ellos. Que Dios ayude a nuestras familias, a nuestros amigos, hermanos que están retirados, a nuestros enfermos. Obviamente también mi hija Valeria tiene una condición de salud también delicada. Que Dios le permita también a ella. Y si Dios lo permite, mi hija Valeria, mi hija más chiquita, cumpleaños el día domingo. Por favor, ore por ella, por sus cumpleaños y también por su salud y su trabajo. Gracias, hermano. Dios les bendiga y vamos a cerrar con una oración. Le damos gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido transmitir. Padre, usted ha escuchado todas esas peticiones de oración y han sido puestas delante de usted para pedir su bendición y su favor, según su voluntad, Padre, porque también usted es soberano y sabemos que usted tiene sus propósitos, pero suplicamos que su gracia y su gran misericordia favorezca las necesidades de mis hermanos en salud y también, Padre, en aquellos que se han retirado y las familias, Padre, para que seamos un buen ejemplo para ellos y que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Padre, que nos dé esas palabras, ese ejemplo, para que podamos animarles a buscar a Cristo y a vivir también para Él. Padre, rogamos también por los planes de mañana de viajar hacia Matamoros, para que usted me cuide junto con mi esposa y podamos llegar a la ciudad de Matamoros con su bendición, para poder estar con mi hija, dar un abrazo grande y fraternal a mi hermano Alfredo y también a mis hermanos allá en aquella ciudad donde hay tantos hermanos que amamos igual, porque también les hemos conocido por muchos años, 12 años allá en Matamoros que vivimos. Bendiga grandemente su iglesia, Padre, en la faz de la tierra, dé su bendición según su voluntad, para que las congregaciones, Padre, tengan lo necesario, pero también por la salud, por el bienestar, por los trabajos, por la vida espiritual de cada uno de mis hermanos y también en sus congregaciones. Padre nuestro, despídanos en paz de esta transmisión. Bendiga a mi esposa por toda su labor, a mi hija Alina también por el apoyo, su trabajo, toda su dedicación, por mi hijo Alan, que sirve allá en la congregación en la Ciudad de México, en la congregación de San Rafael, la Iglesia de Cristo, y a cada uno de mis hijos que sigan fieles a usted y también a mis hermanos por su bendición para ellos. Padre Santo, cortamos esta transmisión, nos despedimos de esa transmisión, pero nunca de usted. Siempre llevamos nuestro corazón delante de su presencia y rogamos su bendición por cada uno de nosotros. Padre, se lo suplicamos y agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Y si Dios lo permite, hermanos, ya este jueves aquí estaremos, pero este domingo, a partir del viernes hasta el lunes de la mañana, con la bendición de Dios, hermanos, estaremos en Matamoros. Una ciudad, hermanos, que anhelamos mucho por la iglesia, por mis hermanos que están allá. Que el Señor les bendiga, hermanos.